Con la tecnología. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar esta mañana. ¿Algún hermano o hermana que desee orar? Señor, te damos gracias, Dios, por este día hermoso de vida que tú nos regalas, Señor. Un día más, gracias por estar acá en tu casa, Señor, compartiendo, Señor, tu palabra. Te ruego que tú bendigas a Ignacio que nos va a compartir, Señor, todo lo que está en su corazón para que nosotros lo pongamos en práctica, Señor. Bendice a todos mis hermanos que están aquí presentes, los que están por venir, los que están enfermos, Señor, obra tú en cada uno de ellos, Señor. Visítale, abrázale y concede todo lo que ellos necesitan. Perdón por mi falta, por nuestros pecados, para saber que somos débiles y pecamos continuamente, Señor. Ayúdanos a cambiar y dejamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, me parece que... Bueno, vamos a cambiar de trípode. Vamos a poner esto. Este no se va a desarmar. Muy bien. Dejalo. Bueno, luego de este percance, hoy vamos a analizar lo que la palabra llama, o lo que el Señor dijo, la señal de Jonás. Y para esto nos vamos a apoyar en dos textos, ¿no? El de Mateo 16, 1 a 4 y el de Mateo 12, 38 al 42. Estos textos son interesantes porque relatan dos situaciones muy parecidas una a la otra, ¿no? Y en estas dos situaciones vamos a poder cada uno de nosotros entender, por un lado, de qué manera el Señor enseñaba, cuál era el objetivo que el Señor tenía siempre a dar su enseñanza y la revelación que el Señor siempre daba a través de la palabra y a través del conocimiento que el Señor tenía del Antiguo Testamento. Un conocimiento que a nosotros nos tiene que ayudar a entender que las enseñanzas que Jesús tenía del Antiguo, o que daba del Antiguo Testamento, después tienen una correlación con el texto que nosotros tenemos también del Nuevo Testamento. Muchas veces se ha puesto en crisis o en crítica lo que dice la Biblia, ¿no? Y Jesús siempre establecía la verdad y la veracidad. Y a veces la ciencia no creía o no en lo que dice la palabra, ¿no? Sobre todo en muchos datos históricos, y después, con el tiempo, la ciencia ha descubierto lo que dice la palabra. Y hoy en día la Biblia es tenida como un libro de referencia cada vez que aquellos que hacen la arqueología en las regiones de ahí de Asia Menor la toman como dato certero, dato cierto. El relato de Jonás, ¿todos lo conocemos? Sí. Entonces, no lo vamos a aclarar, ¿sí? No vamos a discutir en esta mañana si fue una ballena, fue un pez grande, o todas esas cosas no nos vamos a meter, No vamos a discutir cómo hizo para estar vivo adentro, bueno, todo eso tiene que ver con la obra y con el milagro de Dios. Si no, vamos a analizar las circunstancias que rodean al Señor con respecto a la señal.
Muchas veces nosotros buscamos una señal, algo sobrenatural que nos pase, ¿para qué? Para decir, bueno, Señor, yo a partir de ahora voy a tener más fe. Porque tú me vas a hacer una señal, y va a encender el fuego de lo alto, se va a iluminar la habitación, me voy a encontrar con un camino, con una escalera, con una visión, con un sueño. Me reía porque esta mañana, fíjense lo que son los sueños, no tenía un sueño, tuve un sueño esta mañana. Me desperté y estaba en el espejo, mientras soñaba, me estaba peinando. Así que no lo voy a tomar como una visión, que es a partir de voy a orar, que Señor, tú vas a dar que me crezca el pelo nuevamente. Así que a veces nuestros sueños pueden ser, en alguna medida, producto de lo que nos está pasando o producto de nuestros anhelos, y no como una revelación del Señor. Pero yo no creo que ese sea un milagro necesario. ¿Entendemos? A veces pedimos al Señor algún milagro, alguna señal, y entonces Jesús nos va a responder de esta manera. Nos va a responder de esta manera. Y ese va a ser el énfasis que vamos a poner en esta mañana. Muy bien, vamos a hacer algunas aclaraciones históricas, algunas aclaraciones que tienen que ver con la relación de la interpretación, porque también esta semana me puse, como nunca lo hago, a escuchar una de las últimas grabaciones y me di cuenta que me voy por la rama y hago demasiadas introducciones. Entonces, hago una introducción de media hora y después no nos queda al final, así que vamos a tratar ahora de ser un poquito más ordenado. Muy bien, dice el texto en San Mateo capítulo 11, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos, ¿no? Me equivoqué por un capítulo, 16, perdón. 16:1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Y entonces acá vienen dos grupos de personas. ¿Quiénes son? Por un lado los fariseos y los otros los saduceos. Entran dos grupos religiosos. ¿Sabemos conocen la diferencia entre estos grupos? Bueno, la voy a dar. Los fariseos, algo dijimos la semana pasada, hace 15 días atrás, ¿no? Eran las personas del pueblo muy religiosas, que respetaban la ley y que respetaban sobre todo la letra de la ley. ¿Qué quiero decir cuando digo la letra de la ley? Que respetaban aquello tal cual estaba escrito. Y si recordamos hace 15 días atrás, Jesús hace referencia que no lo que entra contamina al hombre, sino qué cosa, sino lo que sale, haciendo referencia a que ellos eran tan estrictos de la ley que comen sin lavarse las manos, y de hecho hacían todo un discurso, ¿no? Entonces eran sujetos a la ley, ¿no? Los saduceos, entonces los fariseos eran gente más común del pueblo. En cambio, los saduceos eran del partido sacerdotal, y digo partido sacerdotal, allí hago énfasis, no de la familia o la casta sacerdotal, sino porque eran estrictamente cerrados. Y ustedes saben que para esa época estaba el pueblo de Israel, y los sacerdotes descendían de qué familia, ¿se acuerdan? De Leví. Leví era la tribu, pero los sacerdotes eran de una familia en especial, de el hermano de Moisés, Aarón, muy bien. Eran de Aarón, los descendientes de Aarón. Entonces, toda la descendencia de Aarón se transformaban en los sacerdotes y elegían
cada cierto tiempo al sumo sacerdote, que generalmente era el primogénito de esa familia o de esa casta sacerdotal. Entonces, estos sacerdotes, ¿no? Habían generado como una subdivisión dentro del judaísmo, ¿no? Que básicamente no creían en la resurrección. ¿Por qué no creían en la resurrección? Porque ellos decían que el ser humano, una vez que muere, ¿no? Como siempre decimos, nunca hay doctrinas nuevas, ¿no? Una vez que muere, que la misma doctrina que tienen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ¿cómo vas, Tony? ¿Qué dicen? Que una vez que el alma que no cree muere y se va ¿a dónde? Se va al sepulcro y ahí es disuelta, desaparece. Los saduceos no creían en la resurrección, por eso le hacen esa famosa pregunta al Señor Jesucristo. Lo vamos a meter a Jesús en un aprieto. Un hombre, una mujer tuvo 7 maridos. Dice, en la resurrección, ¿de cuál va a ser el esposo de esa mujer? Entonces Jesús le dice que erraban ignorando las escrituras. ¿Por qué? Porque en la resurrección seremos como ¿quiénes? ¿Por qué? Porque el sexo ya no hace más falta. La sexualidad es ¿para qué? Para nuestra reproducción. ¿Entendemos? Estos saduceos que no creían en la resurrección, ¿qué pasó? Ahora se unieron, fíjense, como entre estos dos tenían una pica bastante importante. ¿Por qué? Porque los saduceos eran los más poderosos, los más ricos, había muchos de la gente importante o lo que llaman los príncipes. Cuando la palabra dice los príncipes, no es en el sentido nuestro que a veces concebimos el príncipe como hijo del rey. Si bien es importante, sino príncipe como los principales de un pueblo o de una ciudad. Aquella que tenían un mayor poder económico. También dentro de los saduceos estaban ¿qué? Estaban la gente adinerada del pueblo. Entre estos dos, ¿no? Entre estas dos, podemos decir sectas, o no sectas, sino divisiones del judaísmo, ¿no? Se tenían cierta distancia. ¿Por qué? Porque los fariseos sí creían en la resurrección, sí creían que el alma no es destruida, que el alma es castigada en el cielo, en el infierno, y aquellos que ponen la fe en Cristo, o la fe, según ellos, en la ley, o se someten a la ley, van a un lugar especial en los cielos. Pero ¿qué pasó? Ese día se juntan, ¿no? Se juntan contra Jesús, ¿no? Y Jesús, recuerden, siempre doy el dato histórico, la fecha, eso era enero, entre enero y marzo del año 29. Más o menos, hago el mapita y algún día, si los chicos después podemos proyectar el mapa de, hoy no, ya, pero si viene el domingo que viene, podemos proyectar el mapa de Israel, va a ser más fácil, ¿no? Bueno, hago un gran dibujo, ¿no? El lago de Galilea, acá el Mar Muerto, acá está Tiberias, acá está Capernaum, y en esta zona, que es la zona de Magdala, de ahí viene María Magdalena, María que pertenecía a la región. Esto es el lago de Galilea, o Mar de Galilea, que se llama, ¿no? Muy bien. Entonces, más o menos, estaba acá Jesús, acá estaba el mar Mediterráneo, acá estaba Tiro y Sidón, y Jesús había tenido la semana anterior, los días anteriores, un retiro espiritual en este sector, ¿no? De Tiro y Sidón, y desciende nuevamente hacia la zona del mar de Galilea. ¿Por qué? Porque en marzo, ¿qué es lo que se celebra? Marzo-abril. La Pascua. Y entonces Jesús ya iba a ir a Jerusalén. Antes de ir a Jerusalén ocurren estos hechos
relatados aquí en San Mateo capítulo 16. Y entonces, fíjense la respuesta de Jesús. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle. Y ahí empieza la frase, ¿no? Ya Mateo, cuando relata ese hecho, ¿qué quiere decir para tentarle? No les interesaba saber la verdad. No les importaba, querían ver de dónde lo podían encontrar a Jesús, ¿para qué? Para acusarlo, como siempre decimos, de blasfemia. ¿Qué es el objetivo? Dice, mira, te vamos a creer si vos haces una señal, haces un gran milagro. Si haces un milagro, nosotros te creemos. Como piden muchas personas, recuerden siempre, ¿no? A veces la fe no está relacionada a nuestra relación íntima con Dios, sino que queremos nosotros ver qué cosa, ver un milagro. No, si yo veo un milagro, ya está. Soy fiel a vos, Señor, para toda la vida, ¿no? Entonces, esta idea de los fariseos y de los saduceos no es nueva. Y aún en nosotros tampoco. Nosotros a veces queremos ver lo sobrenatural afuera de nosotros. Y nos cuesta ver lo sobrenatural dentro de nosotros, que es lo más importante. Uno puede, recuerden, la Biblia está llena de expresiones de aquellas personas a las cuales Dios les hizo un milagro, ¿y qué pasó? Recibieron el milagro, ¿qué cosa? Y se olvidaron de Dios. ¿Cuántas veces ocurre en la iglesia? Oramos por una persona, por una sanidad, por algo que les pasa en su vida, reciben esa sanidad y ¿qué pasa? Y nunca vienen a la iglesia. Y no vienen a la iglesia. ¿Entendemos? Entonces, Jesús, sabiendo eso, ¿qué es lo que le dice? Más respondiendo, él les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. La palabra que arreboles, ¿sabe qué significa? Cuando vieron al atardecer, el sol ilumina y hay pequeñas nubecitas dispersas que se ponen todas rosadas. Bueno, eso se traduce acá como arreboles. Cuando el cielo se pone rosado por el sol sobre las nubes. Entonces, cuando al atardecer se pone todo rosado el techo, dicen, bueno, mañana va a haber ¿qué cosa? Buen tiempo. Y todo lo contrario, cuando nos levantamos a la mañana y vemos el cielo rosado, ¿qué decimos? Viene la tormenta, ¿no? La tormenta. Yo cuando viví un tiempo en La Plata, vivía con una señora que era italiana, ¿no? Anciana, tenía como 85 años. Entonces decía, siempre tenía ese mismo dicho, pero en italiano, ¿no? Y siempre lo repetía, cada vez que veía que en la mañana, pues yo desayunaba a veces con ella y veía el tiempo así rosado, la tormenta più vicina, decía ella, que la tormenta se avecinaba. ¿Por qué? Porque veía el cielo rosado. Entonces, acá, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Cómo? Es al revés. Que ellos creen en lo que ven. ¿Cómo no? Acá dice sí. ¿Cómo que es al revés? No, la imagen de lo que te dice de las nubes. No entendí, perdón. De las nubes. Lo de las nubes, al revés. No es que viene la tormenta. Eso es lo que estoy diciendo, preguntando. Ah, no, acá dice eso. Cuando anochece, decís buen tiempo porque el cielo se pone rosado. Por la mañana, verso 17, habrá tempestad porque el cielo está rosado, ¿no? Esas, por supuesto, a veces está rosado el cielo a la tarde y al otro día una tormenta bárbara, y a veces está a la mañana rosado y se transforma. Es costumbre de la época, costumbre que se transmitieron a través por la sociedad a través de los tiempos. Esto no significa que sea así. Nosotros, cuando queremos saber el tiempo, ¿qué hacemos? Bueno, prendemos el teléfono y nos dice la temperatura, los días, la lluvia, y aún con toda la tecnología, aún así a veces se equivocan, ¿no es así? Bueno, muy bien, pero volviendo a lo que Yo pienso que trato de ponerme en el lugar de la gente, ¿no? De ese momento.
que a veces uno piensa cuánto hay que viene queriendo decir que es, y yo digo, no habrán sido necesarias esas pruebas, porque alguien que viene y dice, yo soy hijo de Dios, y bueno, la gente, nosotros ahora lo creemos y lo sabemos porque tenemos la Biblia, pero en ese momento cuando Jesús a la sociedad era alguien nuevo que aparecía, yo creo que por eso eran necesarios sus milagros para demostrar que realmente él era el Hijo de Dios. Claro, pero es interesante, cada vez que vos a Jesús le pedías decir, bueno, hacé un milagro que voy a creer, ¿qué hacía Jesús? No hacía nada. Todo lo contrario. Cuando había una persona que suponete ponía mucha fe, si le toco el manto voy a recibir, Jesús le hizo un milagro. O cuando vino el centurión, dice, mi siervo está enfermo, dice, y bueno, vamos a orar por él, y él ora, y entonces dice, solamente con tu palabra, di la palabra y será sano. ¿Sí? Jesús hizo muchos milagros, ¿sí o no? Sí. Infinito. Que los fariseos lo habían visto, esos milagros. ¿Por qué? Porque siempre donde estaba Jesús, ustedes leen los versículos, recuerden cuando Jesús alimenta a los 5.000. Si ustedes leen el relato anterior, ese día había estado haciendo hechos de sanidad. La fama de Jesús, recuerden, se había ocurrido desde el 26, no, al 20, casi un año y medio, casi 2 años. Ya había, entonces dice el texto que la fama de Jesús, ¿qué cosa? Se extendía. Por eso venían los fariseos y los saduceos ¿a qué? A tratar de poner piedras en el camino de Jesús para que la gente, ¿qué cosa? No creyese. Entonces acá Jesús... ¿Cómo? No queda claro por eso, ¿no? Por lo que vas a explicando. Jesús les quería mostrar que se muevan y crean a través de la fe, no que crean a través de los milagros. Como él llevó el caso del centurión y todo, ¿no? Dios ahí obraba cuando, a pesar de que hizo muchos milagros, Dios quería que nos movamos a través de la fe y creamos de él a través de eso, pero no a través de los milagros. Creo que quería mostrar eso a la gente. Y fíjense lo que dice, sí, tenés razón ahí, pero acá Jesús va mucho más allá, porque el verso 3 dice, y por la mañana, 16:3, hoy habrá tempestad porque tiene arreboles, el cielo está nublado, el cielo nublado. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos? No podéis. Y acá es donde quizás nos tenemos que detener un poquito. ¿Qué lo fue le quiso decir al Señor? Esta gente, los saduceos y los fariseos, ¿eran sabedores de la ley? Sí, eran conocedores de esa ley. Era lo que la estudiaban y la estudiaban y la estudiaban. Y entonces ellos estaban analizando el advenimiento del Mesías. ¿Lo sabían? Ellos, porque recuerden siempre, había una gran promesa que Dios le había hecho ¿a quién? A David. ¿Cuál era la promesa que le hizo David? Que David iba a tener un reino eterno. Que nunca iba a faltar una luz de... Claro, y el reino eterno, ellos lo habían perdido. Recuerden, ellos estaban en esclavitud. Ellos hacían... Después que caen en manos de los babilonios en el año 600 a.C., de ahí nunca más tuvieron libertad. Porque primero que vinieron los babilonios, después vinieron los caldeos, después vinieron los persas, después vinieron los griegos y después vinieron los romanos. Y todos pasaban por Palestina. ¿Por qué? Porque era el lugar que tenían que pasar para ir a Egipto. Para Egipto podían ir o por tierra, por esa zona, o por mar. Entonces todos los ejércitos, cuando tenían que ir a batallar contra el imperio egipcio, que era un imperio importante, contra el imperio asirio, pasaban. ¿Y cómo pasaban por ahí? Establecieron una colonia. Esta falta de libertad que tuvieron los llevó ¿a qué? A comenzar a leer el Antiguo Testamento y pensar que Dios en algún momento iba a restablecer ¿qué cosa? El reino de David. ¿Qué pasa? Fíjense, la primera gran señal del advenimiento del Mesías
fíjense, la hipocresía. Ustedes recuerdan la historia de los magos, que vienen de Oriente. Los magos. ¿Cuándo? Cuando Jesús había nacido. Ya Jesús, por supuesto, ya no estaba más en el pesebre, estaba en una casa, habían pasado 4, 5, 6 meses, ¿recuerdan? No era que el relato bíblico parece que todo ocurrió en la misma noche. No es así, porque la Biblia no relata los tiempos con la fecha. Pero cuando uno lee, cuando ve que llegan ahí, siempre el folclore, ¿a dónde lo pone a Jesús cuando llegan los magos? En el pesebre. Cuando usted lee el texto dice que estaban en casa, que estaban ya en una casa. Llegan ahí, ¿no? Los magos, ¿a dónde primero van? A Herodes. ¿Y qué le dicen a Herodes? ¿Dónde está quién? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Fíjense, esos magos en Oriente habían leído el Antiguo Testamento y sabían que cuando apareciese una señal en el cielo iban a ser el Mesías. ¿La tenían clara los magos, sí o no? Que no eran magos realmente, se le decía magos, pero no eran magos. Sí, magos en el sentido, que no en el sentido que nosotros pensamos, sin magos, sino nosotros pensamos magos que hacen milagros, no, eran magos en el sentido de la sabiduría, de lo que estudiamos. Recordemos. Conocimiento de astronomía. De astronomía. Recordemos siempre, ¿qué cosa? Que ellos venían de la zona de lo que hoy es Irán, para que ustedes tengan una idea. De esa zona, Irán, Irak, todos conocidos por la guerra, por todo, bueno. De esa zona, era donde estaban los caldeos, los asirios, los caldeos, los persas, de esa zona venían. Y habían visto, dice, que unas estrellas habían, ellos miraban siempre el cielo, recuerden, ellos establecían el calendario lunar, establecían todo, ¿por qué? Porque observaban constantemente las constelaciones de los cielos. En un momento ven que algo distinto pasó, van a documentos cuando aparezca un hecho sobrenatural en los cielos, van a ser ¿quién? El Mesías en Israel. Entonces vienen a Israel a ver a Israel. Cuando van, ¿qué es lo que hace Herodes? Cuando vienen esto es muy importante. ¿Qué es lo que hace Herodes cuando vienen los magos? Que maten a todos los... No. Trata de averiguar a través de ellos cómo... No, ¿qué es lo que hace? No, tampoco. ¿Qué es lo que hace? Va y consulta a los fariseos y a los religiosos si lo que decían los magos era cierto. Fíjense. Va y consulta. ¿Y entonces qué le dicen? Que el Mesías iba a nacer ¿en dónde? En Belén. El 8. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad. No, pero fíjate el verso anterior. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó Al anterior. de ellos. Porque yo no sé justo cuál está leyendo. El anterior es cuando ve la estrella. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó a ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, Bueno, fíjate, ahí se entendió, pero hay un texto ahí, no sé si es justo ahí, pero hay un texto que dice que él va y habla con los religiosos de la época. Y los religiosos le dicen que Jesús iba a nacer. Fíjense, ¿quiénes van solamente, es decir, estos fariseos y escribas que conocen el tiempo del nacimiento, ¿qué hacen? No van a Belén, se quedan y solamente van los magos. Es decir, sabiendo el tiempo de la aparición y del cumplimiento de las cosas, no lo creen. Lo mismo ocurre con el tiempo. Estos religiosos, ¿a quién vieron? Primeramente al precursor. ¿Quién es el precursor de Jesús? Juan el Bautista. ¿No es así? Jesús, ¿qué decía Juan el Bautista?
El que viene, Después de mí. Es mayor. este cosa, el Mesías. Y antes de mí era. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Que después de la predicación de Juan el Bautista, iba a venir ¿quién? El Mesías. Y que el Mesías, cuando ustedes lean Mateo, después ya, tómense la tarea en Mateo, si tienen ganas de dedicar un poquito a la lectura, lean el Evangelio y subrayen cada vez que dice para que la escritura se cumpliese. Mateo tiene esa característica que muchas veces dice para que la escritura se cumpliese. ¿Por qué? Porque Mateo fue escrito ¿para quién? Para los judíos. Mateo fue un evangelio escrito para los judíos. Cuando ustedes ven la película Chosen, creo que se llama, El elegido, ustedes van a ver que el personaje que hace de Mateo, ¿cómo lo ponen siempre? Como uno... ¿Un joven con qué? No sé si se dieron cuenta. Con una libretita, ¿qué cosa? Anotando siempre las cosas. Es decir, el que hizo la película tenía bastante conocimiento bíblico, porque aparentemente el Evangelio de Mateo fue mucho. Hay una anécdota, dice que mientras Jesús era crucificado, ya Mateo había comenzado a escribir su Evangelio. Sabemos que no fue así exactamente. El Evangelio de Mateo aparece más o menos en el año 46. Jesús más o menos muere en el 30, para que ustedes tengan ubicación. Pero Mateo... adelante, te podés sentar sin lugar. Si no vas a tener que... Véntele. Bueno, viste, te hacen pasar vergüenza. Cuando llegaste te hacen sentar adelante. Bueno. Mateo trata de ser como más. ¿Cómo? Mateo trata de ser como más literal o activo, de observador. Mateo, claro, la idea de Mateo, ¿cuál es? Él escribe un evangelio para los judíos. Entonces él pone énfasis en decir, para que la escritura se cumpliese. Toma un hecho, un texto, después del torneo que viene, te voy a traer todas las veces que dice eso, ¿no? Diciendo que, para que vean en el Antiguo Testamento todas las profecías que se cumplen en quién, en Jesús. Hay muchísimas, yo hoy no tengo la cantidad de profecías que se cumplieron, pero si alguno quiere buscar ahí, ponga cuántas profecías se ponen en Jesús, ya la inteligencia artificial se lo va a dar, pero el tiempo hay. Pero muchas profecías se cumplen en el Señor Jesucristo. Es decir, que los religiosos de esa época, que conocían el texto del Antiguo Testamento, recuerden siempre, los fariseos y los saduceos eran muy conocedores del texto del Antiguo Testamento. Excesivamente conocedores. ¿Pero qué pasaba? Ellos estaban esperando un Mesías que ¿qué? Que los libertara. Que le sacara la bota romana de encima. ¿No es así? Y no podían ver que Cristo era otro tipo de Mesías. Yo esperaba un militar o algo así. Claro, esperaban un libertador, un San Martín, para que nosotros no... Un Simón Bolívar. O Simón Bolívar diríamos. He hecho una pregunta nada más, porque creo que es la primera vez que pienso esto, que ellos esperaban en Jesús un libertador parecido a lo que fue David, un guerrero. Ni más ni menos. Ellos querían eso. Por eso, como te iba a restablecer el reino eterno de David. ¿Me entendés? Cuando uno lee Isaías capítulo 11, Isaías capítulo creo que también 2, ahí habla de el advenimiento futuro de un reino. Porque imagínense, los judíos anhelaban la historia, anhelaban que un día Dios los iba a liberar, porque estaban siempre bajo una dominación extranjera. Hacía 600 años que estaban miren, más, imagínense en Argentina, ¿cuánto tiene de historia? 200 años más o menos. Si bien fue fundada en el 1500 y pico, pero la historia que... 600 años de dominación extranjera. Entonces ellos estaban anhelando. Y entonces, en ese anhelo, esperaban el cumplimiento de las profecías con respecto a Jesús. Entonces Jesús los reta. Dice, ustedes saben las señales de los tiempos,
pero no saben las señales que tienen que ver con el advenimiento del Mesías. Y a veces el ser humano ocurre exactamente eso. El ser humano trata de ver lo que previamente tienen ¿dónde? En su concepto. Por eso a veces cuando hay diferencias teológicas, la persona no va a la Biblia a buscar la veracidad de la palabra, que la palabra nos enseña, sino ¿qué cosa? Va a la Biblia para justificar ¿qué cosa? Su posición teológica. Entonces ustedes tienen por un lado los arminianos, o tienen por un lado los calvinistas, así. Van con preconceptos. Estos judíos, ¿no? Buscaban al Señor algún resquicio teológico para condenar. Y entonces Jesús le dice, ustedes son unos hipócritas, porque están buscando las señales que yo haga, los milagros para creer. Y aunque haga milagros, ¿qué cosa? No iban a creer. Tampoco va. Porque ¿qué fue lo que dijo el Señor? Fíjense, el Señor toma una parábola. ¿Se acuerdan la parábola del rico y Lázaro? Sí. Que la ven así. ¿Qué es lo que le dice el padre a Abraham estando en el cielo? Al rico que estaba ¿en dónde? En el Seol. En el infierno. ¿Qué es lo que le dice? Entonces agarra reclamando, pero pues dice el rico, no dice, bueno, está bien, yo estoy acá condenado, no me vas a condenar, pero manda a alguien de los muertos que vaya y que les predique a mis parientes. Y cuando vean a alguien que ha resucitado van a creer. Y entonces, ¿qué es lo que dice el padre Abraham? A Moisés y a los profetas tienen. A ellos tienen que creer, porque por más que se levante alguien, el que no va a creer, ¿qué cosa? No va a poner fe. Pensemos en nosotros ahora. A veces nosotros buscamos señales también. ¿No les ha pasado? A mí me pasó muchas veces. Bueno, Señor, a ver, hazme una señal de sanidad. Señor, por favor, quiero ver algo. Señor, quiero que la pieza se ilumine. Y a veces buscamos en nuestro interior señales externas. Y entonces Jesús, ¿qué le dice? ¿Cuál era la señal que él iba a dar? La señal del profeta Jonás. Dice, la señal, la versión, por eso, verso 4, la generación, ¿qué cosa? Mala y adúltera, demanda señal. ¿Qué quiere decir? La palabra adúltera, ¿a qué se está refiriendo? A una mezcla espiritual. Y el adulterio habla de infidelidad. Y entonces, ¿qué le está diciendo? Que la generación de esos judíos era ¿qué? Era infiel. ¿No era fiel a quién? A Dios. Decían, como el mismo Jesús dice, este pueblo, ¿qué cosa? De labio me honra, mas su corazón está lejos. Jesús conocía profundamente el corazón del ser humano. Y conocía el corazón de esas personas, que había maldad en preguntarle a Jesús y pedirle una señal, pedirle un milagro. No porque Jesús no pudiese hacer el milagro. Jesús podía haber hecho el milagro sin inconveniente. Pero si era un milagro para satisfacer el egoísmo, la mala intención de esta persona, Jesús no lo iba a hacer. Jesús generalmente hizo su milagro ¿qué? Acompañado ¿qué? De la fe que tenía la persona en Jesús. Que Él era el Hijo de Dios. Que Él era el Creador. No específicamente en el milagro. Sino ¿qué cosa? Estaba puesto la fe en quién? En su persona. De hecho, Él lo dice siempre, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Pero no la fe. Interesante lo que aclarás vos. Cuando dice tu fe, no significa el valor de la fe que me voy a sanar, sino el valor de la fe que yo pongo en el sanador, que es Jesús.
Eso es el énfasis que nosotros tenemos que hacer. Y entonces, ustedes han sido infieles y aún así, ¿qué cosa? Piden una señal para creer. ¿Y saben qué pasa? No le voy a dar ninguna señal. Solamente le voy a dar una señal. ¿Cuál es la señal? ¿La señal de quién? De Jonás. Fíjense, y ahora vamos a leer en Mateo capítulo 12. Fíjense qué situación muy parecida. Mateo 12, desde el verso 38 en adelante. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Allá decía que eran los fariseos y los saduceos, ¿no? Los escribas era la otra parte de la sociedad religiosa de la época. Diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Y acá es más extenso lo que ocurre, ¿no? Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera te manda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, era la ciudad donde fue a predicar ¿quién? Jonás, ¿no? Se levantarán en el día del juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Es decir, acá Jesús dice, soy más que el profeta. ¿Soy qué cosa? El Hijo, el enviado directamente de Dios. ¿No es así? La reina del sur, hablando de la reina de Saba, ¿no? Se levantará en juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino desde los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Parecido. Ahora, esta señal de Jonás, ¿a qué se refiere? Así como estuvo, ¿qué cosa? Se refiere a la crucifixión. Se refiere a la cruz y se refiere ¿a qué? A la resurrección. Y esto es quizás el hecho trascendental que Jesús le quiso manifestar en ese día. Él habla ahora de la profecía. Ya Jesús, más o menos a partir de esta época, comienza a hablar de su muerte. Cuando uno lee en Lucas, creo que es Lucas capítulo 9, no lo tengo muy claro, pero sí. Dice, cuando llegó el momento, Jesús afirma su rostro para ir a Jerusalén. Dice, afirma su rostro cual pedernal para ir a Jerusalén. Que pone plena conciencia que yendo a Jerusalén ya iba a morir en Jerusalén. Sabiendo lo que le iba a ocurrir, él dice, que iba a estar ya, fíjense, la conciencia de Cristo. Primeramente, él ya era consciente de qué, de su valor mesiánico. Recuerden, para entender a Jesús, nosotros tenemos que entender que era la persona teantrópica, que era verdadero Dios hecho y verdadero hombre. Difícil de entender. Porque como el creador de los cielos y los cielos se podía resumir en un cuerpo humano. Algo incomprensible. No lo dice el salmista. Y aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos? El templo hecho de hombre. Pero, por algún milagro sumamente particular y especial, como dice allá en Filipenses capítulo 2, Cristo se vacía, es decir, la segunda persona de la Trinidad se vacía de su deidad para tomar forma de hombre. Y dice allí el texto, y hallado en la condición de hombre,
se humilla hasta lo sumo. ¿Para qué? Para ser crucificado. Cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de la obra de Dios, cuando hablamos del amor de Dios a su humanidad, que la Santísima Trinidad, el Dios Creador, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en una sola persona, se va a ¿qué? A separar. Para mandar parte, la segunda persona, mandarla a la tierra para salvar a la humanidad, tiene que experimentar la gloria de Dios se tiene que vaciar. ¿Por qué? Porque si Moisés no pudo ver el rostro de Dios, ¿no es así? ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando estaba ya? Dice, mira, tapate, dice, porque ¿qué? Porque yo voy a pasar. ¿No? Nadie puede estar en la presencia, ningún ser humano puede estar en la presencia de Dios y vivir, dice la palabra. Ahora piensen, Jesús, ¿qué pasó dentro de él? De niño, ¿ya sabía todo? No, es decir, él como hombre, Dios le tuvo que ir revelando, ¿qué cosa? Su visión. Aunque como Dios lo sabía todo. Sí. Creo que no había una separación de Jesús, porque en él habitó toda la plenitud y la deidad. No, yo no dije separación, dice vaciamiento de la gloria. Se despojó, sí, de eso sí. Pero siempre habitó la plenitud de la deidad. Por eso dije el milagro de la personalidad teantrópica, verdadero Dios y verdadero hombre en un cuerpo. Cuando Jesús era niño y fue a la sinagoga y abrió el libro. Claro, de pero Isaías. supongamos cuando Jesús, suponete, tenía 7 años. Sí. Ya tenía sabía todo lo que iba a ocurrir. No, era un niño. Porque la palabra dice que Jesús crecía ¿qué cosa? En estatura y qué? Y en conocimiento. Y sabiduría, sí, exactamente. Es decir, si bien Jesús quizás sería un chico, lo que nosotros llamaríamos ahora, con ciertos dones especiales y ciertas capacidades para entender todo, porque cuando llega, como dice a los 12 años y habla y les muestra lo que conocía de la ley, si bien no conocía quizás toda la revelación. Como hombre, Dios le fue revelando cosas. ¿Para qué? Para que en un momento él tuviese la plena convicción de su ministerio. Cuando llega a los 30 años, Jesús toma plena convicción de su ministerio y comienza el ministerio de la predicación. Sabiendo que luego de esa predicación iba ¿a qué? A experimentar ¿qué cosa? La señal de Jonás. La señal de Jonás. Que iba a morir en la cruz, ya te doy, dice. Que iba a morir y que iba a estar 3 días en el sepulcro y al tercer día iba ¿a qué? A resucitar. Sí. Los fariseos demandaban señal, ¿no? Pero ellos tenían toda la escritura para ver, como los magos creyeron en las señales astronómicas para ir al lugar y ver que estaba el Mesías ahí. Sí. Ahora, pero fíjate. Jesús a los 12 años ya lo entendía. Claro, pero es distinto, pongamos. No podemos comparar a digamos, Jesús. No, pero yo digo como humano, la fe de Jesús y la fe del fariseo, porque no iba acompañada con fe el conocimiento del fariseo. Sí, pero tenemos que tener claro. Una cosa era el conocimiento de Jesús con respecto a su ministerio, a su vida y su objetivo que había venido a este mundo. Él había venido ¿a qué? A morir y a pagar el precio, el rescate por la humanidad. Y otra cosa eran, como vos decís bien, Guille, los fariseos que miraban en la Escritura el momento del advenimiento del Mesías. Porque está todo relatado. Sí. Cronológicamente está. Cuando vos lees Isaías 53, ¿qué habla ahí?
¿De quién habla Isaías 53? De Jesús. Sí, Ah, ¿lo habla como un rey? sí, sí. Isaías 53, ¿habla a Jesús como un rey? Sí. No. Ahí de rey. Es el siervo sufriente. No, cierto. Llevó nuestros pecados, por su llaga fuimos nosotros curados y como escondimos de él el rostro. ¿Entendemos? Es decir, ahí muestra a un Jesús que va a sufrir, dice, y por su muerte fuimos nosotros. Pero ¿qué pasa? Después de la muerte dice, verá linaje. Habla de la resurrección. Habla de la eternidad. Muchos judíos actuales que conocen la palabra, y hay muchos testimonios en Facebook, búsquenlo, en Facebook no, en el otro, ¿cómo es? En YouTube, que cuando leen Isaías 53, y son realmente sinceros, se dan cuenta que está hablando de Cristo. Porque en Cristo se cumplieron todas esas profecías. Sí. Israel no entró en el reposo de Dios porque no fue acompañado con fe su caminar bajo la autoridad de Dios. Por supuesto. Y hoy día nosotros, ese reposo, por la fe que tenemos, por lo que recibimos de Dios en Cristo, descansamos de nuestras obras. Exactamente. Exactamente. Pero ¿qué pasa? Por eso entramos nosotros en Sí, sí. Por eso dice ahí el texto, juré que no entrarían en mi reposo. Muy bien. Acá fíjense, hay un aspecto, cuando uno leemos Mateo capítulo 12, dice que Jesús estuvo en la tierra, ¿no? 3 días. Voy a hacer algunas aclaraciones. Muchos dicen qué pasó en ese tiempo. Hay un texto que está en Pedro, ¿no? En primera Pedro, ¿no? ¿Dónde lo anoté? Bueno, lo anoté en el otro papel que lo dejé en casa. Bueno, en primera Pedro, que dice, acá está, primera Pedro 3, 18 a 20, no lo lean, que Jesús, ¿qué cosa? En el momento de su muerte fue a predicar ¿a dónde? A los espíritus encarcelados. Como un testimonio de ¿qué? Del cumplimiento de su advenimiento. Eso lo doy como un dato para que quede claro acá en el relato, porque acá en el relato fíjense que dice en Mateo 12, ¿no? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, estoy leyendo en 12:40, Mateo 12:40, durante 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, ¿qué cosa? En el corazón de la tierra 3 días. Por eso cuando resucita y María la va a tocar, ¿qué le dice? No me toques. ¿Por qué? Porque aún no es ascendido. ¿Entendemos cómo se van entrelazando todas las enseñanzas que una vez se sabe? A veces, ahora la comenzamos un poquito a atar, para que nos queden más claras. Muy bien, Jesús entonces enfatiza. ¿En qué enfatiza? ¿En que nosotros veamos los milagros? La fe. En que nosotros veamos nuestro, y esto lo quiero poner, nuestro gran milagro. ¿Cuál es nuestro gran milagro? A ver, todos lo sabemos. ¿Cuál es? Tener a Cristo en nuestra vida. La nueva Por eso dice la palabra, nunca hay que tener en poco esta salvación tan grande. Nosotros creemos en Él sin haberlo visto. Exactamente. Los de su tiempo lo vieron y lo reconocieron. bienaventurado. Bienaventurados los que no. Pero ¿qué pasa? Fíjate, ahora acá Jesús nos habla a nosotros. ¿Cuáles son? A veces nosotros teniendo esta revelación que es la palabra, teniendo la enseñanza plena del texto, teniendo toda la historia del pueblo de Israel, teniendo, como dice allá Hebreos, una gran nube de testigos. No es cuando ve la cara de la nube, te digo que la cantidad de gotitas que tiene una nube, ¿no? Teniendo esa gran nube de testigos, a veces ¿qué pasa? Nosotros en vez de mirar para allá, miramos que Estamos esperando el milagro. Señor, manifestate, saname esta pierna renga que tengo. La artrosis me tiene. Y entonces, ¿qué pasa? Y si no me sanás, no voy a creer en vos.
porque realmente si vos decís que sanás y que hacés milagros, quiero un milagro en mi vida, y no me doy cuenta del gran milagro que él ha hecho. Y si la respuesta de Dios es no, ¿Qué? y si la respuesta de Dios es no, Y que la mayoría de las veces, ¿sabés qué pasa? La respuesta va a ser no. Porque ¿qué pasa? Yo estoy demandando una señal egoísta. Voy a tener más fe en él. si me soluciona mis problemas. Me hace un milagro. Dios va a decir, bástate mi gracia. Yo vi en la serie esta de Los Elegidos que, bueno, yo tenía un problema muy gris, me siento identificada. Cuando Santiago le pide, él era un problema en la pierna y le pide a Ah, perdóname, no me di cuenta de vos. que lo sane, y él le dijo que no, y que eso también dependía de la voluntad de su padre. Y bueno, y que, o sea, en lista le decían que vos a pesar de eso me seguís. Sí. No, o sea, Sí. ¿O qué le dijo a Pablo? Señor, saname los ojos. ¿Por qué? Porque no puedo escribir. Fíjate lo importante que era para Pablo escribir. ¿Y Pablo qué hacía como no podía escribir? Llamaba a un muchacho y decía, mirá, vení, te voy a dictar. Cuando escribe en la cárcel, ¿no? Al final de la cárcel, creo que la carta de los romanos, dice, yo, Epafrodito, escribo de mi mano esta letra, esta carta, ¿no? Creo que es por ponerse en otra carta, no me acuerdo bien. Pero ¿qué pasa? Pero ahí relata que Pablo dice, el Señor que le dijo, 3 veces rogué, lo que habrá pedido Pablo, ¿no? Que no podía ver, ¿no? Y otros hermanos dijeron, si pudieran se sacarían los ojos y me lo dieran a mí para que yo pudiese ver. Y el Señor que le dice, bástate mi gracia. ¿Cuál es? Mi gracia es la gran tarea de la obra de salvación. Que en nosotros hay primeramente una muerte y una ¿qué? Resurrección. Y a veces nosotros eso lo asociamos al futuro. Vamos a leer Romanos capítulo 6 para que entendamos la gracia bendita de esta gran experiencia. Nosotros tenemos que creer en la señal de Jonás, que se dio en Jesús, pero esa señal se puede dar también en cada uno, y se tiene que dar en cada uno de nosotros. No es que vamos a estar entre la Vallega o del Gran Pez, sino la experiencia que significa la salvación. Mateo 6, versículo 1, ¿qué pues? Romanos capítulo